Hola, en este video te enseñamos cómo hacer al bebé de Cocomelon. Para hacer la cabeza tomamos 80 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto o CMC, amasamos bien y hacemos una bola. Hacemos un poco de presión en el centro de la pieza. Modelamos la nariz con una herramienta curva. Marcamos el área de los ojos con una herramienta redonda. Para marcar la boca utilizamos una herramienta de corte. Marcamos los labios con una herramienta curva y luego abrimos ligeramente la boca con la misma herramienta. Así debe quedar. Dejamos secar la pieza en maicena por un par de horas para evitar que se deforme. Para hacer el cuerpo tomamos 35 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza de la siguiente manera y aplanamos ligeramente la parte inferior. Para hacer cada pierna tomamos 7 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la pasta de goma se pegue en las manos. Alargamos la pieza dejando más volumen en un extremo para dar forma al pie. Aplanamos el extremo de la pieza que estará pegado en el cuerpo. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos la otra pierna. Aquí hacemos un pegamento mezclando un poco de pasta de goma con unas gotas de agua. Tomamos un palo de madera humedecido con pegamento y lo insertamos en el cuerpo de esta manera. El pegamento es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto o CMC. Luego colocamos la pieza en una base de Tecnopor. Insertamos partes de un mondadientes humedecido con pegamento en ambos lados del cuerpo para poder ensamblar las piernas. Hacemos un orificio con otro mondadientes en cada pierna para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento en cada pierna y ensamblamos cada una en su respectivo lugar. Para hacer el cuello tomamos una pequeña pieza de pasta de goma de un color más claro. Agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Luego aplanamos ligeramente la pieza. Aplicamos pegamento y ensamblamos el cuello. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la siguiente pieza. Retiramos la cabeza de la maicena y la limpiamos con una brocha. Marcamos el área donde se colocará la cabeza y hacemos un orificio con un mondadientes para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento y ensamblamos la cabeza. Para hacer el cuerpo del oso tomamos 6 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza, luego aplanamos la parte superior y la parte inferior. Para hacer la cabeza tomamos 5 gramos de pasta de goma y la modelamos de la siguiente manera. Para hacer cada pierna tomamos una pequeña bola de pasta de goma y la alargamos dejando más volumen en un extremo para dar forma al pie. Hacemos otra pieza igual. Insertamos partes de un mondadientes humedecido con pegamento en este lugar para poder ensamblar la cabeza.
Aplicamos pegamento y ensamblamos la cabeza. Aplicamos pegamento en las piernas y en los brazos y los ensamblamos. Aplicamos pegamento y ensamblamos las orejas. Aplicamos pegamento y colocamos los detalles del osito, como el hocico, mejillas y ojos. Así debe quedar al final. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos el oso. Para hacer cada brazo tomamos 2,5 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Luego alargamos la pieza y aplanamos ambos extremos. Para hacer cada mano tomamos 1 gramo de pasta de goma y le damos forma de bola. Aplanamos ligeramente la pieza y marcamos los dedos con un bisturí empezando con el pulgar. Luego marcamos los dedos restantes. Insertamos parte de un mondadientes humedecido con pegamento en el brazo. Aplicamos pegamento en este lugar y ensamblamos la mano. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos el otro brazo. Marcamos el lugar donde se colocará cada brazo y hacemos un orificio con un mondadientes en ambos lados del cuerpo para facilitar el ensamblado. Aplicamos pegamento y colocamos cada brazo en su respectivo lugar. Aplicamos pegamento en el área de los ojos, luego colocamos los ojos hechos con pasta de goma blanca. Aplicamos pegamento en el interior de la boca y colocamos una pequeña pieza de pasta de goma de color rojo. Aplicamos pegamento en la parte superior de la boca y colocamos los dientes. Modelamos cada oreja a partir de una pequeña bola de pasta de goma. Luego hacemos una cavidad con una herramienta redonda para darle un mejor acabado. Aplicamos pegamento y colocamos cada oreja en su respectivo lugar. Aplicamos pegamento en los ojos y colocamos la parte marrón. Aplicamos pegamento y colocamos las cejas. Tomamos una pequeña bola de pasta de goma amarilla y la alargamos. Luego le damos la forma al mechón. Aplicamos pegamento y colocamos el mechón. Para hacer los detalles de la ropa, estiramos pasta de goma de 3 colores diferentes y hacemos varios círculos con una boquilla número 5. Aplicamos pegamento en la ropa y colocamos los círculos de la siguiente manera. Para pintar los ojos del bebé y la boca del oso utilizamos colorantes de repostería en gel. Finalmente colocamos una pequeña bolita de pasta de goma blanca en cada ojo para darles brillo. Bueno, eso sería todo y esperamos que este tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas enterarte de las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.